Shabbat Shalom, que Dios los bendiga. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones y gracias por conectarte. Estamos muy agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de poder despertarnos en este día, estar respirando y poder usar un poco de este tiempo para el estudio de las Sagradas Escrituras. Esta noche tendremos la tercera parte del estudio que nuestro hermano Héctor Breton ha estado teniendo con respecto al sellamiento y el Espíritu Santo. Él lo tuvo un miércoles en la noche en nuestro estudio de oración, pero dado a diferentes circunstancias, que fue exactamente antes del huracán Helene, la grabación quedó dañada y no pudimos subir el video a tiempo para que saliera un domingo. Por lo tanto, queremos usar la oportunidad ahora para refrescar las mentes y al mismo tiempo, ya que el hermano Héctor lo volvió a regrabar y añadió puntos nuevos y algunos detalles, sería bueno poder sentarnos juntos y estudiar este estudio y profundizar más en las verdades que tienen las Sagradas Escrituras con respecto al sellamiento y al Espíritu Santo. Pero hermanos, antes de pasar al estudio, quería enviarles un saludo especial a cada uno de ustedes. Estamos actualmente en el país de República Dominicana para cuando ustedes estén viendo este video. Hoy es miércoles, cuando lo estoy grabando, estaremos saliendo en unas 8 horas hacia el aeropuerto porque salimos de madrugada y bueno, con la ayuda de Dios estamos confiando de que todo va con gran fuerza y poder, porque verdaderamente se va a derramar el Espíritu de Dios y se estará manifestando. Hermanos, como ustedes pudieron haber visto en el video que salió para el jueves en la mañana, o sea, que va a estar saliendo mañana, para cuando ustedes lo vean sería ayer, eh, hay mucha destrucción en España, ha habido también destrucción, he escuchado inundaciones en Brasil, también en Italia, también en nuestro país nativo de Cuba, especialmente allá por el área de donde es mi esposa, ha habido mucha devastación, mucha destrucción. Hay en comunicación con los familiares y parientes y pues se están viviendo tiempos terribles. Los juicios de Dios, estas catástrofes están empezando a tocar la tierra de una manera muy rápida en comparación a como lo hemos visto en años anteriores, ¿verdad? Todo esto nos está diciendo que Cristo está a las puertas. Así que por favor, no pierdan ni un solo instante del estudio de esta noche, ya que tiene que ver mucho con tu salvación. Y si no has visto el video de ayer, que tiene que ver con respecto a las cosas que están sucediendo, las elecciones y al mismo tiempo el aniversario, que fue ayer, octubre 31, el aniversario de cuando empezó el protestantismo oficialmente en Europa. Es una fecha especial para nosotros. Aparte de octubre 22 de 1844, tenemos a octubre 31. Muchas cosas grandes pasan en octubre. Vamos a ver qué más se nos espera en los próximos octubres que vendrán en poco tiempo, porque todo va pasando rápido. En fin, no te pierdas ese video tampoco. Se los recomiendo definitivamente y estaremos en contacto. Y bueno, espero que tengan muchas bendiciones. Muchas gracias por todo. Ok, pasaremos al estudio. Saludos hermanos de nuevo. Después de una pausa de las primeras presentaciones, vamos a continuar con este interesante tema, yo diría interesantísimo tema, que aunque se menciona en la iglesia, realmente es poco estudiado. Y yo creo que vale la pena a nosotros profundizar en el tema, porque realmente tenemos que ser sellados, pero tenemos que también entender el tema, porque tenemos que comprender cómo es que somos sellados, por quién somos sellados, para qué es el sello, quién es el agente que sella. Además de eso, tenemos que enseñar lo que es el sello a los demás. Por lo tanto, vamos a continuar esta serie que ya iniciamos en los primeros 2 episodios. Hablábamos sobre el sello de Dios y el sello del Espíritu Santo y aprendimos que el sello es uno solo. Generalmente se habla del sello del Espíritu, pero la Biblia presenta que el sello es el sello de Dios y que es colocado a través del Espíritu, pero que ese Espíritu no es el sello tampoco, sino que es el agente sellador, quien es Cristo Jesús realmente. Vimos también en la segunda entrega que quien nos sella
es el Señor Jesucristo. Él es el ángel sellador, el agente sellador. Hemos visto que el sello es colocado por una sola persona y aprendimos que ese sello lo coloca el Señor Jesús en nuestra frente aquí en la tierra como espíritu, pero en el santuario también lo hace en el libro de la vida. Y los ángeles los hemos identificado como, diríamos, aquellos que son los que nos ayudan a asegurar la permanencia en el sello de Dios a través del Espíritu de Dios, que es dispensado también a través de los ángeles. O sea, los ángeles lo vimos como agentes que son los que, más bien los ayudantes, por decirlo así, en lo que es el proceso del sellamiento. Así es que hoy vamos a ver la última parte y es lo que tiene que ver con el sello de Dios directamente. Vamos a ver el sello de Dios como tal, qué es el sello de Dios, y así nosotros vamos a poder identificar realmente este sello del cual se habla mucho, pero no se comprende en su totalidad. Por lo tanto, vamos a entrar en materia para nosotros entonces identificar este sello. ¿Qué es el sello de Dios? ¿Qué tiene que ver el sábado en lo que es el sello de Dios? Eso es lo que vamos a ver más que todo en esta última entrega de lo que ya nosotros hemos estado estudiando sobre el sello de Dios. Si es que vamos a continuar, por decirlo así, donde lo dejamos. Vamos a iniciar esta tercera parte con la lectura de 2 de Timoteo 2:19. De paso, vamos a leer más que todo, porque queremos que lo que llegue a ustedes sea la palabra inspirada, más que las palabras que yo pueda tener. Así es que vamos a tener muchas lecturas y pocos comentarios. Siempre me gusta así, para que no se vean mis palabras, sino que sean las palabras inspiradas que el Señor dejó en la Biblia y en el don profético. Así que vamos a usarla las dos. Y más que todo en este caso, usaremos muchas citas de los testimonios porque dan muchos detalles en cuanto al sello. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí está ahora haciendo una relación entre el conocimiento de Dios de sus hijos y el sello. El sello tiene que ver con un conocimiento de Dios de aquellos que son sus hijos. Dice también Isaías 8:16 y 20, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Primero nos dice en Timoteo, dice Pablo, que el Señor conoce a los que son suyos, teniendo ese sello. Y en Isaías nos habla de sellar la ley entre sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor sella? La ley. Pero no solo dice ata la ley, pero sella la ley, sino que también dice ata el testimonio. Aquí vemos dos elementos, por eso usamos este texto de inicio, dos elementos importantes. Uno es el testimonio y otro es, o sea, atar el testimonio en la persona, en nosotros, y otro es sellar la ley entre sus discípulos. Dos elementos importantes, la ley y el testimonio, que lo encontramos también como la identificación del verdadero pueblo de Dios. Por lo tanto, no nos vamos a concentrar ahora en el testimonio. Ojalá y podamos más adelante hablar del testimonio, que es muy importante para nosotros, más como herederos del las doctrinas que Dios le dio a la iglesia adventista. Eso podría hacerse en otro momento, pero hoy nos vamos a concentrar en esa ley que es sellada entre los discípulos. Ya ahí van ustedes tomando viendo más bien que lo que queremos enfatizar es la ley y el sello de Dios, el sábado y el sello de Dios, y aquí nos está identificando la ley debe ser sellada entre los discípulos. Dice el verso 20, a la ley y el testimonio. Ahí aparecen los dos elementos nuevamente, la ley y el testimonio. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si es que continuamos concentrándonos precisamente es en lo que tiene que ver con la ley.
En el comentario bíblico adventista, el tomo 2 de 2 de Timoteo 2:19, nos dice, en cuanto que el Señor conoce a los que son suyos, sello para afirmar, autentificar o certificar. Dios ha deseado desde la creación del mundo proporcionar un firme motivo de confianza a los que manifestaron o manifiestan una verdadera lealtad al sendero que Él ha establecido. Ser sellado con la aprobación de Dios es lo máximo que el hombre puede aspirar y alcanzar. Y es correcto porque el Señor nos sella en el santuario, en el libro de la vida, afirmando nuestro nombre, y también en la tierra como Espíritu Santo en nuestro carácter. Sigue diciendo la declaración, a los seres humanos que son sellados, Dios le ha prometido la protección de legiones de ángeles y el consuelo y el alimento de la presencia divina. Entonces ahí los ángeles vienen a ser los asistentes en el sello de Dios, como decíamos en la entrega anterior. Además, los hombres pueden estar seguros ahora de que las normas sobre las cuales Dios basa su aprobación son las mismas que hubo en los tiempos bíblicos. Dios no cambia, como lo sabemos. La obra de sellamiento continuará mientras los seres humanos tengan la oportunidad de aceptar la salvación. En otras palabras, continuará mientras haya gracia. En primeros escritos, la fidelidad en la reunión de testimonios nos dice: vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña, o sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Nuevamente vemos que el agente sellador aquí es un ángel, uno solo, y ya lo identificamos con el ángel de Jehová, que no es más que Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, y ahora lo identificamos con el Espíritu Santo, que no es más que Cristo Jesús como Espíritu, como dice 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Isaías 8:16, como estábamos viendo, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Toma la hermana Juan este texto en Maranata, el Señor viene, para hablarnos a nosotros de el sello y la marca de la bestia. Abundando sobre este texto, veamos algo de lo que dice la hermana Juan sobre esto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 75. Los justos vivos recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. Ahí es cuando los justos vivos reciben el sello de Dios. Recuerden que los justos muertos reciben el sello de Dios en el juicio, en el sellamiento que se hace en el cielo, y los vivos entonces son los últimos que lo reciben también en el cielo, en el libro de la vida, pero también lo van a recibir vivos aquí en la tierra a través del Espíritu de Cristo, con la asistencia de los ángeles para ayudarlos a permanecer en la tribulación. Recuerden, aunque no tengo la cita a mano, la hermana Juan dice que en el tiempo de la gran tribulación, los fieles hijos de Dios, bueno, el Espíritu Santo se habrá retirado, pero los fieles hijos de Dios estarán asistidos por los ángeles. Y los ángeles sabemos que dispensan el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se habrá retirado de la tierra, pero es para ser llamado de salvación. Pero va a continuar porque es el Espíritu de Cristo a través de los ángeles para asistir y preservar a los siervos de Dios fieles que ya habrán sido sellados mientras hubo gracia. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 232. Ahora vamos a ver varias citas que nos hablan del sábado teniendo que ver con el sello de Dios. Y hoy día, si usted le pregunta a un adventista, ¿cuál es el sello de Dios? Generalmente le van a decir que es el sábado. Y la mayoría de ahí no pasan. El sábado es el sello de Dios. Entonces, con eso están muy tranquilos, muy seguros, porque yendo los sábados a la iglesia, solamente yendo, diría yo, porque casi en la tarde no se hace la obra de Dios ni nada de eso,
y se pasa a veces como un día común. Entonces le da una falsa seguridad de que ya por ser guardadores del sábado ya tienen asegurada la salvación. Entonces, los bautistas del séptimo día, ¿no guardan el sábado? Sí. Los judíos, ¿no lo guardan? Sí. Y otros más, ¿quiere decir que por eso serán salvos? ¿Solo por guardar el sábado? Veamos entonces algunas declaraciones más que nos hace la pluma inspirada. Dice en nota de la Review and Herald del 29 de mayo de 1889, de aquí a poco todo hijo de Dios llevará su sello. Oh, si pudiéramos recibirlo en nuestra frente. ¿Quién puede soportar la idea de ser pasado por alto por el ángel que sale para sellar a los siervos de Dios en sus frentes? Una declaración nuevamente de que el ángel, hay uno solo que sella, el ángel de Jehová. Sabemos que ese es el Señor Jesucristo en nuestra frente. ¿Qué deseamos todos? Recibir ese sello, ser aprobados por lo alto. Entonces, ahí vamos viendo que el sello tiene que ver con una aprobación. En eventos de los últimos días del capítulo 15, el sello de Dios y la marca de la bestia, ¿qué es el sello de Dios? Ese subtítulo nos dice, los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Ahora nos va introduciendo a nosotros en el sello de Dios el cuarto mandamiento, pero notan que todavía aquí no está diciendo que el sábado es el sello de Dios, sino que dice que los que quieren tener el sello de Dios deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. O sea, el sábado está relacionado con el sello, sí, pero veremos al final del estudio que el sábado como tal, él solo de por sí, no es el sello de Dios, sino que constituye la señal del sello y es parte del sello. De 1899, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, nos dice, la verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. Notan que la primera declaración dice que uno debe de guardar el sábado para tener el sello. Pero en la segunda ahora nos dice que es la señal de lealtad. No dice que es el sello en sí, sino la señal de lealtad a Dios. Y de los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y de la tierra. Eso está en Testimonio, tomo 6, página 350 del 1900. Ahora le agrega algo más aquí y dice que de los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador. Ahora diríamos nosotros, pues el sábado es el sello de Dios. Nota, está diciendo que el cuarto contiene el sello del gran legislador. Eso lo vamos a ver con más detalle a qué se refiere al final de nuestro estudio. La observancia del monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo, instituido en el Edén, el día de reposo del séptimo día, es la prueba de nuestra lealtad a Dios. Ven ahora cómo la declaración nuevamente ahora nos dice que el sábado viene siendo una prueba de lealtad a Dios. No lo pone como el sello directamente. Dice también en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, de 1909, recuerden, son declaraciones de la hermana White, de Ezequiel 20:12, dice, se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, una señal, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre la puerta de los hogares en los hebreos. Para librar a ese pueblo de la ruina general, Dios declara, les di también mis días de reposo, sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces, el sábado era una señal, algo que indicaba quién era ese pueblo y que lo identificaba como diferente a los demás. Semejante a Cristo en carácter, en el mismo capítulo, en la Review and Herald del página 53 de 1894 nos dice, el amor se expresa en la obediencia y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Ahora va aumentando aquí el contenido o diríamos, la dimensión del sello de Dios. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en sus frentes. Y yo pregunto, ¿el guardador del sábado, solo por guardar el sábado, tiene
el sello de Dios en sus frentes? No, dice, obran las obras de Dios. No es solamente guardar el sábado. Recuerden, el sábado se relaciona realmente más como una señal que con un sello. Y usted dirá, pero es lo mismo, la Biblia usa tanto señal como sello. Son permutables, pero cada una tiene un significado más profundo y diferente. Una señal es algo que indica por dónde ir, por ejemplo, indica algo que tiene que ver con el, diríamos, con identificar algo. Pero el sello como tal tiene que ver, es con autoridad, con propiedad y un sinnúmero de cosas más que nosotros vamos a ver un poquito más adelante. Sigue diciéndonos aquí en Mensajes Selectos, tomo 3, página 488 de 1899. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Ahora no dice los que guardan el sábado reciben el sello del Dios vivo. Lo que está diciendo aquí es los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo, o sea, los que triunfen en el Señor. Sigue diciendo, perdón, está en Testimonio, tomo, no tiene el tomo, página 445 de 1886. Ahora sí viene la de Mensajes Selectos, tomo 3, página 488 de 1899. Nos dice, estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Ahí eso tiene que ver con el sello de Dios. No es el sábado solo el que nos da la estatura de hombres en Cristo, sino todo el conjunto de verdad que Dios tiene y todas sus enseñanzas y toda la ley de Dios. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor. Estamos procurando eso. O sea, estamos creciendo en la estatura de Cristo, en procura de la perfección del carácter, o sea, del carácter de Cristo en nosotros. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. Miren qué interesante. No dice cuando guarden el sábado serán sellados. Y lamentablemente la mayoría de los adventistas están muy cómodos y creen que por guardar el sábado ya tienen el sello de Dios. Sin embargo, voy a repetir las preguntas porque son muy puntuales y nos ayudan a enfocar realmente en lo que es el sello de Dios. Dice la primera, estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. La estatura de hombres y mujeres en Cristo. Elemento 1. 2. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter. Ahora le agrega la estatura, le agrega el carácter. ¿Cuál carácter? El de Cristo. Ese es el que tenemos que tener. Y agrega ella entonces y dice, cuando los siervos de Dios alcancen este punto, ¿cuál? El de la estatura de hombres y mujeres en Cristo y la del carácter de Dios, dice ella, entonces serán sellados en sus frentes. ¿Con quién será sellado? Con el sello del Dios viviente. Recuerden que aprendimos en los estudios anteriores que el sello es de Dios, del Dios viviente. Y quien lo coloca es Cristo Jesús en nosotros. O sea, el carácter de Cristo en Jesús en nosotros es el sello de Dios. El ángel registrador declara, consumado es. Serán completos en él los que le pertenezcan por creación y por redención. Entonces, ahí es que estamos completos y le pertenecemos por creación y redención, y así recibimos entonces el sello de Dios en nuestras frentes. Hablando sobre los fieles que murieron sin conocer la verdad del sábado, la hermana White dice, y esto lo hemos traído porque hay hermanos, como ya he dicho, que creen que por guardar el sábado ya tienen el sello de Dios y que quien no guarda el sábado prácticamente se pierde. No les importa mucho la relación con el Señor, no les importa mucho la santificación, la consagración, que realmente haya una adoración completa al Señor. No les importa tampoco adorar a tres dioses, no les importa tampoco decir degradar el nombre de Dios en la persona del Padre y del Hijo. No les importa tener otro Dios fuera del Padre y el Hijo, sino que simplemente con guardar el sábado ya creen que tienen el sello de Dios. Entonces, dice la hermana White sobre aquellos que murieron sin guardar el sábado, sin conocer esta verdad,
Los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes de 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora, desde que la puerta se abrió. O sea, desde 1844 en adelante hubieron hermanos que murieron, que ya eran mayores, murieron sin conocer la verdad del sábado, porque todavía la iglesia no la había conocido, y dice la hermana Juan que ellos eran fieles y ellos tienen el sello de Dios. Sigue diciendo en Mensajes Selectos, tomo 2, 301 de 1850, ven, al inicio de la iglesia, vi que ella, la señora Hastings, estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144,000. No dice que sería de los de ellos, sino que estaría con los 144,000. Vi que no necesitábamos afligirnos por ella. Descansa durante el tiempo de angustia. Seguridad de que no es solamente guardar el sábado lo que nos proporciona el sello de Dios. Sigue diciendo en el Comentario Bíblico Adventista de las Notas de la Hermana Juan de 1899, en la página 993, viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de su vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿Ven ustedes? Entonces, el sello de Dios trasciende al sábado. Ojalá que el sello de Dios sea colocado sobre nosotros. Y termina diciendo en el comentario bíblico del tomo 7, el mismo, ahora es en la página 981 de 1898, declaraciones de ella, dice: todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. El sello divino. Ojalá sea colocado sobre nuestra frente. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser separado por alto cuando el ángel, o de ser pasado por alto cuando el ángel haya sellado a los siervos de Dios en sus frentes? Nadie quiere eso. Dentro de poco, dice ella, seremos sellados en las frentes. Y hay mucha tela que cortar en cuanto al tiempo, no vamos a entrar ahí, pero eso ya se extiende a nosotros y dentro de poco seremos sellados con el sello del Dios vivo. Veamos ahora algunas declaraciones sobre la marca de la bestia para relacionarlo con el sello de Dios. Aunque el estudio no es para hablar de la marca de la bestia en sí, aunque tenemos que aprender a identificar la marca de la bestia con la Biblia sola para poderle testificar a los demás. Eso está específicamente en Apocalipsis, cómo nosotros entender que el domingo tiene que ver con la marca de la bestia, porque esto tiene que ver con adoración. Y lamentablemente, la doctrina de la Trinidad también tiene que ver con adoración, y ella promulga el domingo. Recuerden, el domingo es el día de la Trinidad. ¿Qué es la marca de la bestia? Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen. Al guardar el primer día de la semana, la observancia de este día es la marca de la bestia. Testimonio 133 de 1898. Ahora le agrega aquí que la observancia de ese día falso es la marca de la bestia. Y nos dice en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 332 de 1904, la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. Notan, no dice que es el sello, sino que la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día. Entonces, ese se revela equivale a lo que es una señal. El sábado señala a los que tienen el sello de Dios en la hora del tiempo final, como vamos a ver más adelante. Es un monumento recordativo de la obra de creación del Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Esto fue en 1904 que ella dijo esta declaración. Ahora vamos a ver cómo nos sigue diciendo en su declaración de 1899, encontrada en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, en la página 988.
¿Cuándo se recibe la marca de la bestia? Ese es el título de la declaración y nos dice: la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia, y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar ese falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando ese día será la prueba, pero aún no ha venido. Ahora se agrega otro elemento. El domingo no es la marca de la bestia, sino que será cuando llegue ese tiempo de prueba. Y ahí me adelanto a lo que ya tenemos más adelante, es cuando realmente el sábado se convierte en el sello de Dios visible, porque identificará a los que son de Dios y los que no lo son. Sigue diciendo en el Evangelismo 175 de 1900: Dios ha dado a los hombres el sábado como una señal entre él y ellos. Notan, como una señal, como una prueba de su lealtad. Aquellos que después de recibir la luz concerniente a la ley de Dios continúen continúen desobedeciendo y exaltando las leyes humanas por encima de la ley de Dios, en la gran crisis que está delante de nosotros, recibirán la marca de la bestia. Ahora ella aquí va profundizando y dándonos a nosotros más conocimiento de lo que es el sello de Dios. Notan que el sábado es una señal, pero es una señal ¿de qué? De aquellos que guardan o reciben la ley de Dios completa. Por lo tanto, el sábado se convierte en una señal de aquellos que tienen el sello de Dios, que es su ley completa en nuestra mente, en nuestros corazones. Eso es la frente. También dice el capítulo 8, la predicación de las verdades distintivas, nos dice: si se os ha presentado la luz de la verdad que revela el sábado del cuarto mandamiento y que muestra que en la palabra de Dios no hay fundamento para la observancia del domingo, y sin embargo seguís aferrándoos al falso día de reposo, rehusando observar el santo sábado al que Dios llama mi santo día, recibís la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? Pregunta. Cuando obedecéis el decreto que os ordena dejar de trabajar el domingo para adorar a Dios, mientras sabéis que no hay una sola palabra en la Biblia que muestre que el domingo no sea un día como todos los demás, entonces consentís en recibir la marca de la bestia y rechazáis el sello de Dios. Esta declaración es muy importante. Hoy día, el sábado no es el sello de Dios, ni el domingo es la marca de la bestia. Hoy día, el sábado es uno de los mandamientos, porque el sello de Dios realmente tiene que ver con la ley completa. El sábado es la señal del sello. Y cuando ocurra la crisis, como dice esta declaración, entonces es cuando el sábado se convierte en el sello visible de Dios. ¿Por qué? Porque identificará a uno del otro, quien es fiel y quien no lo es. O sea, el que guarda el sábado en la crisis es el que está cumpliendo con la ley de Dios completa, por ende tiene el sello de Dios en sus frentes, que es su ley. El que viola el sábado o guarda el domingo, entonces no tiene el sello de Dios, porque eso indica o declara que esa persona no está obedeciendo, observando la ley de Dios genuinamente o completa como lo es. Entonces, ya vamos viendo que el sábado es una señal de quien tiene el sello de Dios. El sábado será la gran piedra de toque de lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. ¿Ven ustedes? Hay un momento en que el sábado se convierte en el sello de Dios visible, porque identifica a los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en acatamiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, en cambio, que es el sábado, en observancia a la ley de Dios, será la señal evidente de la lealtad al Creador. ¿Notan ustedes la declaración? ¿Qué nos dice aquí en la parte amarillo? La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será la señal evidente de la lealtad al Creador.
Por eso tenemos que ver el sábado más como una señal del sello de Dios, porque el sello de Dios es la ley completa. Y yo le pregunto, ¿cree usted que alguien, es una pregunta que tiene su respuesta sencilla, ¿cree usted que alguien que guarde el sábado fielmente, pero viola el segundo mandamiento, el séptimo, el octavo, el noveno, cualquiera de los otros mandamientos, ¿cree usted que entrará al cielo? ¿Cree usted que tendrá el sello de Dios? No, porque el sello de Dios es la ley completa, porque es el carácter de Dios, un trasunto del carácter de Dios, como dice la hermana Juan, en nuestras frentes. Por lo tanto, el sábado como tal es la señal del sello de Dios. Es la señal de que una persona tiene el sello de Dios, pero en la crisis, porque hoy día tampoco lo es, porque hay un montón de personas, incluyendo en nuestra iglesia adventista, lamentablemente, que aunque guardan el sábado, pero fallan en muchísimas cosas. Y no vamos a juzgar a nadie, pero es evidente. Una de las cosas interesantes es que la mayoría hoy día son trinitarios. Por lo tanto, tiene que ver con el primer mandamiento, con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Y con el quinto también, de honrar padre y madre. Entonces, ¿notan ustedes la diferencia? Sigue ella diciendo en la declaración que esto está en el conflicto de los siglos, página 663 de 1911, dice ella, sigue diciendo, voy a repetirlo amarillo para continuar, porque eso está especial. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, ese es el sello, será señal evidente de la lealtad al Creador, mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibe el sello de Dios. Entonces, ¿cuál es ese signo de obediencia a la autoridad divina en la crisis? El sábado. Entonces, ¿cuál es la autoridad de Dios? El sello de Dios, en este caso, la ley. Entonces, recibe el signo de la autoridad, que es el sábado, y entonces guarda toda su ley y recibe el sello de Dios. Esto es bien interesante, pero es bien sencillo a la vez, pero se ha complicado bastante porque nos hemos concentrado en el sábado más que en el carácter de Dios reflejado en nosotros, que es el verdadero sello de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Es la verdad de Dios completa en nosotros. En la maravillosa gracia, uno de los matinales de la hermana White, en el capítulo El pacto y el sábado, nos dice, usando a Éxodo 31, 16 y 17 como texto, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Notan, señal, algo que da un indicativo. Sigue diciendo, cuando el Señor libró a su pueblo Israel de Egipto y le encomendó su ley, ¿notan? Le encomendó su ley, le enseñó que mediante la observancia del sábado habían de distinguirse de los idólatras. ¿Pero qué fue lo que le encomendó? Su ley. Y el sábado entonces era una distinción, era una señal de que ellos tenían la ley del verdadero Dios. Y así el sábado los distinguía de los que observaban la ley de Dios y de los que no. Y sigue diciendo la declaración. Así como el sábado era la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, es ahora la señal que distingue al pueblo de Dios. ¿Notan cómo ella lo dice claro? Es una señal que distingue al pueblo de Dios, no el sello de Dios, sino una señal. Al salir del mundo y entrar en el reposo celestial, el sábado es una señal, nuevamente lo repite, una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que ellos honran su ley, nuevamente lo repite, una señal de qué? De que honran su ley. O sea, el sábado indica entonces que honran su ley verdaderamente. Establece una distinción entre sus súbditos leales y los transgresores. Entonces, los súbditos leales, ¿cuáles son? Los que guardan la ley completa. Los transgresores, ¿quiénes son? Los que rompen la ley o la violan. Y el sábado es una señal de esos súbditos leales porque honran la ley de Dios completa. El sábado, dado al mundo como señal de que Dios es el creador, es también la señal de que es santificador. ¿Ven cuántas veces usa ella aquí la palabra señal para referirse al sábado y no como un sello? El poder que creó todas las cosas
es el que regenera el alma a su propia semejanza. Para aquellos que santifican el sábado, nuevamente dice, es señal de santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios. Eso incluye ya la ley completa. Es armonía con Dios, unidad con Él en carácter. Y la ley es un trasunto del carácter de Dios, la ley completa. Se la recibe por medio de la obediencia a esos principios que son la ley. Esos principios que son el trasunto de su carácter. Entonces, ¿ven la relación? ¿Qué es el sello de Dios? Es un trasunto de la ley, es el carácter de Dios en nosotros, la obediencia a esos principios completos. Y sigue diciendo, el sábado es la señal. ¿Ven cuántas veces repite el sábado como una señal y no como el sello? Es la señal de la obediencia. Aquel que obedece de corazón el cuarto mandamiento, la señal de obediencia a Dios, dice ella, entonces obedecerá toda la ley. Aquel que obedece de todo corazón el cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley y entonces ese es el que tiene el sello de Dios. Es santificado, dice ella, por la obediencia a la ley de Dios. A nosotros, como a Israel, se nos da el sábado como pacto perpetuo, pero los que reverencian su santo sábado, su santo día, el sábado es una señal de que Dios los reconoce como su pueblo escogido. Nuevamente sigue diciendo ella, es una señal de que Dios los reconoce como su pueblo escogido. Es una seguridad que cumplirá su pacto con ellos. Toda alma que acepta la señal del gobierno de Dios se pone bajo el pacto divino y eterno. ¿Notan ustedes? Toda alma que acepta la señal, el sábado, del gobierno de Dios, y estamos hablando ya de los tiempos finales, se pone bajo el pacto divino y eterno. ¿Y cuál es el pacto divino y eterno? Es la ley de Dios entre nosotros. Sabemos que el pacto de salvación es entre Cristo y su Hijo, pero para nosotros, recuerden, el pacto está con la ley, la conexión con su carácter. Se asegura a la áurea cadena de la obediencia, de la cual cada eslabón es una promesa. ¿Notan ustedes? Cuando tenemos el pacto eterno de Dios, entonces estamos conectados con esa cadena que dice ella, cada eslabón es una promesa. Y podríamos relacionar esta declaración con que cada eslabón es uno de los mandamientos y no solamente uno el sábado, sino los 10. En cada día con Dios del 16 de agosto, ¿podemos pedir que se nos selle? Dice ella en el capítulo 16. ¿Pueden pedir ustedes que se los selle con el sello del Dios viviente? ¿Pueden afirmar que han sido santificados por la verdad? Como pueblo, le hemos dado a la ley de Dios la preeminencia divina. Estamos en peligro de hacer nuestra voluntad durante el sábado. Aquí aparecen la ley otra vez y el sábado. Pero notan ustedes las declaraciones, el sello divino tiene que ver con la santidad. Entonces, tiene que ver también con la ley de Dios, la preeminencia que tenemos que darle a la ley de Dios, y el sábado es uno de esos mandamientos. Dice ahí, estamos en peligro de hacer nuestra voluntad durante el sábado, porque en este caso también hace un llamamiento a que el sábado sea observado correctamente como Dios dice, porque entonces ya no tendríamos la señal del sello de Dios, de la ley de Dios, y que es su sello. En Dios nos cuida del 24 de marzo, ¿quiénes recibirán el sello de Dios? Nos dice, el sello de Dios o el sello de la ley de Dios, más bien es que dice, el sello de la ley de Dios. ¿Notan ahora cómo no dice que el sábado es el sello, sino ahora dice que es la ley? Pero lo relaciona con el cuarto. O sea, no dice que el sello es la ley, sino que el sello de la ley de Dios se halla en el cuarto mandamiento. Entonces, el sábado es el sello de la ley. No es el sello de nosotros, sino el sello de la ley. Es el único de los 10 que presenta el nombre, el título del legislador. Lo declara creador de los cielos y de la tierra, y de ese modo demuestra su derecho a la reverencia y la adoración. Fuera de este mandamiento no hay nada en el decálogo que revele por autoridad de quién se le da la ley o de quién se da la ley. Nada habla de esa autoridad más que el sábado, el cuarto mandamiento, y por eso él es el sello de la ley.
Sigue diciendo, entonces, o hacemos este comentario ya escrito. Entonces, el sábado es el que describe, apunta o señala quién es el autor de la ley o de quién procede. O sea, describe y dice quién es la autoridad detrás de la ley. Así es como el sábado es el sello de la ley y esta, la ley, a su vez, constituye el sello del Dios vivo, que es el carácter de Dios en nosotros. Notan ustedes, el sábado identifica a Dios como el propietario de la ley. Por eso es su sello. La propiedad de la ley la indica el sábado de que es de Dios, o sea, de que Dios es el propietario de la ley. Y la ley como tal, entonces, es el sello de Dios en nosotros. Entonces, diríamos como un trabalengua, el sábado es el sello de la ley, pero la ley es el sello de Dios que se nos pone a nosotros en nuestras frentes. En Dios nos cuida, del 24 de marzo, ¿quiénes recibirán el sello de Dios? Los israelitas colocaron una señal de sangre. Esto ya fue, lo vimos más adelante, pero ahora lo quisimos traer de nuevo para afirmar esto. Pusieron una señal de sangre en los dinteles de sus puertas para demostrar que eran propiedad de Dios. Del mismo modo, los hijos de Dios llevarán el signo que Dios ha señalado. Se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Nota, no dice que se pondrán en armonía con el sábado, sino con la santa ley de Dios, que incluye, claro, el sábado, que es la señal del sello de Dios. Se coloca una marca sobre cada uno del pueblo de Dios, tan ciertamente como se colocó una marca sobre las puertas de los hebreos para librar al pueblo de la destrucción general. Dios declara, y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos. Así lo dice la Reina Valera de 1909. Les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos. Notan que los identificaron a los israelitas como un pueblo diferente. Lo identificaba el sábado como los que guardaban la ley de Dios. Tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en sus frentes, dice ella, no es un sello o marca que puede verse, sino un asentamiento en la verdad intelectual y espiritualmente, de modo que no pueden ser movidos. Aquí está la principal, diría yo, declaración de lo que es el sello de Dios. El sello de Dios, dice ella, no es un sello o marca que puede verse, sino un asentamiento en la verdad intelectual, espiritualmente, de modo que no pueden ser movidos. Están sellados, afirmados, porque tienen el carácter de Dios, guardan sus mandamientos, están cimentados, asentados en la verdad. Y recuerden lo que dice el Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces están afianzados en el carácter de Dios que está expresado para conocerlo fácilmente en su santa ley. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? Según esta declaración, un asentamiento en la verdad intelectual y espiritual, de modo que nadie podrá ser movido. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá, o sea, el zarandeo. De hecho, ya ha comenzado, dice ella, los juicios de Dios ya están sobre la tierra para que sepamos lo que se avecina. Y eso lo dijo ella hace mucho. Imagínense ahora cómo estamos. Viendo del diccionario bíblico adventista la definición de sello, dice, instrumento que se usaba para imprimir una marca distintiva en arcilla, cera, etc., con el fin de indicar autenticidad, autoridad, seguridad de que algo estaba completo. También inviolabilidad, ratificación, etc. Se los hacía de metal, piedra, etc. Y podía ser un anillo de forma cilíndrica o cónica. Su dibujo o monograma, que podía incluir el nombre del dueño, era propiedad indiscutible de dicha persona. Por eso enseñamos que el sello de Dios es su ley y es propiedad de Dios el sello. Entonces, podríamos ver que el sello de Dios es la ley, que deja una marca en nosotros, que es el carácter de Cristo, completos en él. Eso es lo que entendemos. El sello de Dios, según la definición de sello, es la ley de Dios que deja una marca en nosotros, que es nada más y nada menos
que el carácter de Cristo en nosotros. En los tiempos antiguos, un sello sobre un objeto certificaba quién era el dueño. Así también, el sello de Dios sobre su pueblo proclama que Él ha reconocido a ellos como suyos. Recuerden, 2 Timoteo 2:19, el Señor conoce a los suyos. El sello que se estampará sobre los siervos fieles de Dios es la pura marca de la verdad, la señal de su aprobación. Eso está en Testimonio, tomo 3, 267. Nuevamente, el Señor conoce a los suyos, dice Pablo en Timoteo 2. Conoce el Señor a los que son suyos. Y aquí nos dice la hermana White que el sello se estampará sobre los fieles siervos de Dios. No es sobre los que guardan el sábado, sino sobre los fieles de Dios. Claro, incluye guardar el sábado. La pura marca de la verdad. Ven la declaración anterior, un asentamiento en la verdad. Y aquí ahora ella dice que eso es la pura marca de la verdad, la señal de su aprobación. Este sello, sigue diciendo, da testimonio de la semejanza a Cristo en carácter. Por eso el sello es un asentamiento en la verdad, su ley completa, todo lo que es la verdad del Señor, y es un asentamiento en el carácter. Mi hermano, si usted que está viendo esta grabación en algún momento reflexione, el sello de Dios tiene que ver con ser semejantes a Cristo. Y lamentablemente tiene que ver con adoración. Y aquellos que creen en una Trinidad que no es bíblica, lamentablemente están tomando un estandarte falso. Por lo tanto, están rechazando el sello de Dios, porque el sello de Dios tiene que ver con el carácter de Dios. Y si yo digo que Dios son tres personas, que Dios es una unidad de tres seres coeternos, entonces yo estoy sacando de contexto la divinidad de Dios, de que es un solo Dios que tiene un hijo engendrado y lo entregó a morir por nosotros, y que tanto el Padre como el Hijo se hacen presente a nosotros en su espíritu, porque tanto el Padre como el Hijo, su naturaleza original es espíritu. Ellos son espíritu y vienen a nosotros en espíritu. Y eso, pues, mis hermanos, rompe con lo que es realmente el sello de Dios, la verdadera adoración. Por lo tanto, para ser semejantes a Cristo, tenemos que reconocer que hay un solo Dios, el Padre, como lo reconoció Jesús, y que Jesucristo es su Hijo, el Señor, como lo dijo el mismo Jesús, Juan 17:3, entre otros textos. Entonces, el sello de Dios, la garantía o señal de su autoridad, se halla en el cuarto mandamiento, dice la hermana White. Ahora dice aquí que el sello de Dios se halla o la garantía o señal de su autoridad se halla en el cuarto mandamiento. Notan que dice el sello de Dios, pero luego le agrega señal de su autoridad. ¿Cuándo ocurre esto y por qué? El sello de Dios el sábado, una garantía. Dice ella, le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los que gimen y a los que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Eso es Ezequiel 9:4. ¿Qué dice el comentario bíblico adventista? Específicamente la hermana Juan sobre esto. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 232, dice, la señal externa y visible de que la obra de gracia se ha completado en el alma será la observancia del sábado bíblico. Notan como ella nuevamente aclara, es la señal externa y visible. Pero ¿cuándo es que esto ocurre? Dice ella, esto transcurrirá de la siguiente manera. El día sábado siempre ha sido el día designado por Dios para el descanso del hombre, establecido en la creación. Debía ser una obligación perpetua. La orden de observarlo fue colocada en el corazón de la ley. ¿Notan? En el corazón de la ley. Ni Cristo ni sus apóstoles abrogaron el sábado. La gran apostasía que siguió a la muerte de los apóstoles pretendió ponerlo de lado para colocar en su lugar otro día de reposo, el primer día de la semana. Pero la palabra de Dios predice que una gran obra de reforma con respecto al sábado precederá a la segunda venida de Cristo. Ahora notan ustedes cómo le está poniendo en el tiempo una obra de reforma con respecto al sábado antes de la venida de Cristo. También predice que al mismo tiempo Satanás, el gran caudillo apóstata, ensalzará su propio fraudulento sistema de religión
que ostenta el falso día de reposo, el día domingo como día de culto. Logrará éxito hasta el punto de que podrá unir a todo el mundo en un gran movimiento a favor del domingo. Y de paso, mis hermanos, eso está en pie, eso está ocurriendo. Hay que estar atento a las señales que se dan en el mundo, no solo quedarnos en las cuatro paredes de las iglesias. No, hay que ver el cumplimiento de la profecía fuera y en nosotros dentro también. Sigue ella diciendo, como resultado de sus esfuerzos, el mundo se dividirá en dos sectores. Los que son fieles a Dios y guardan su sábado, y los que se unen al falso movimiento religioso universal, guardando el falso día de reposo. De este modo, la observancia del sábado se convertirá en una señal distintiva del verdadero adorador a Dios. ¿Ven ustedes? Ahí es donde el sábado se convierte en la señal o el sello visible de Dios de los que guardan o los que tienen el sello de Dios completo. El sábado viene siendo entonces la señal o el sello visible. Ahí es donde se conoce que el sábado es el sello de Dios en los eventos finales. Repito esa parte en amarillo. De este modo, la observancia del sábado se convertirá en una señal distintiva del verdadero adorador de Dios. ¿Cuándo? Cuando estemos en la crisis final, en los eventos finales. Sin embargo, no es la observancia visible del sábado lo que constituye la señal, dice ella. Recuerden, el sábado es la señal del sello. El sello representa la aprobación divina que recibirán o que deberán recibir el sábado. Perdón, repito, el sello, lo azul. El sello representa la aprobación divina que deberán recibir todos los que han de ser ciudadanos del reino de gloria que está a punto de ser establecido. ¿Notan ustedes? La aprobación divina es el sello. Solo aquellos cuyas almas hayan sido purificadas se aferrarán al sábado en aquel terrible tiempo de angustia que precederá al retorno de Jesús. Notan, es en el tiempo de crisis cuando se aferran al sábado, nada lo puede mover porque la lucha será entre el sábado y el domingo, recuerden. No es entre los otros mandamientos porque los que perseguirán a los hijos de Dios están de acuerdo en que no se debe de tomar el nombre de Dios en vano, por ejemplo, de que no se debe robar, de que no se debe mentir, etcétera. Pero en el sábado será la diferencia. En el terrible tiempo de angustia es que el sábado se convierte entonces en el sello visible de Dios porque distinguirá a uno del otro como distinguió a Israel cuando salió de Egipto. Los guardadores del sábado que no sean sinceros abandonarán las filas del pueblo de Dios y se unirán con Satanás en contra del cielo en la batalla contra el Rey del universo. Testimonio 473. ¿Ven lo que les dije hace un ratito? Por guardar el sábado no garantiza que usted tenga el sello de Dios. Así, solo los verdaderamente leales quedarán como únicos defensores del santo sábado de Dios. A ellos se les unirán otros de los verdaderos hijos de Dios, los cuales hasta entonces habrán estado esparcidos en las diferentes iglesias cristianas. Solo los leales tendrán el sábado y se unirán a ellos entonces los de las demás iglesias que no están hoy guardando el sábado. Ellos ante la creciente luz, los de afuera, que vengan a los que se unan, a los que guardan el sábado, ante la creciente luz del fuerte clamor, se decidirán por la observancia del sábado y pese a cualquier oposición, se unirán al pueblo remanente de Dios. ¿Ven? Entonces, por eso es que el sábado es el sello de Dios, porque distingue a uno y el otro. Y a los de las demás iglesias ver a estos fieles que guardan el sello el sábado y la ley de Dios, dicen, pero ahí está el Señor. Lo identifican por el sábado, porque van a ser renuentes a violar el sábado y a obedecer un falso día de reposo. Entonces ellos vendrán y también recibirán el sábado y por ende recibirán el sello de Dios. Se coloca la señal sobre todos los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen. Recuerden, estamos hablando de Ezequiel 9. En Joya de los Testimonios, tomo 2, estamos leyendo páginas 65 y 66, ella sigue diciendo, quienes pertenecen a este grupo, o sea, los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen, no vamos a hablar de eso, pero lamentablemente nuestra iglesia está llena de ese tipo de cosas, de vino de Babilonia, perdón.
Quienes pertenecen a este grupo se caracterizan por la profunda angustia que sienten debido a las divisiones que existen entre los que afirman que son seguidores de Dios. Se lamentan y gimen sus almas porque en la iglesia hay todo tipo de avaricia, eso no lo dije yo, egoísmo y engaño. Se sienten incapaces de detener la marea de iniquidad y se llenan de dolor y de alarma. Cuando dice a la iglesia, no se refiere a las demás iglesias de afuera, se refiere a la iglesia adventista. Se lamentan y gimen sus almas porque en la iglesia hay todo tipo de avaricia, egoísmo y engaño. Y eso está desde la plana mayor, llámese conferencia general, hasta la plana inferior, llámese un miembro normal de la iglesia, lamentablemente. Sigue diciendo, Dios coloca su señal de aprobación sobre todos los que por medio del Espíritu Santo reflejan la imagen de Jesús. Y ese Espíritu Santo ya sabemos que es el Espíritu de Cristo. Eso está en Palabra de Vida del Gran Maestro, página 51. Dios coloca su señal o aprobación sobre los que por medio del Espíritu Santo reflejan la imagen de Jesús. Su carácter, ese es el verdadero sello. Se ha comprobado esta señal con la marca que indica que Dios es dueño, como si Dios inscribiera sobre los que están en condiciones de ser ciudadanos de su reino su nombre y dirección. Dios, Nueva Jerusalén. El título que Dios colocará en nosotros como aprobación. Recuerden, es el carácter de Dios y ese título en la frente viene siendo entonces la aprobación de que podemos recibir realmente la recompensa que Dios da a los justos. ¿Cuál es el sello del Dios vivo que se pone en la frente de sus hijos? Es una marca que pueden ver los ángeles y no los ojos humanos, puesto que el ángel destructor debe percibir esa señal de redención. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario sobre los hijos e hijas que ha adoptado el Señor. Entonces, ¿qué es esto? Ha visto, dice, la señal de la cruz del Calvario. Han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Entonces, ellos han aceptado al Señor y son los que reciben el sello de Dios. Y eso los ángeles lo pueden ver porque tienen el carácter de Dios, los hijos de Dios, y lo reflejan. El pecado de la transgresión de la ley de Dios es borrado. Ya no tienen pecado. Y por eso los ángeles pueden ver los que son santos de los que no son. Están ataviados con el vestido de bodas, andan conforme a la voluntad de Dios y a su ley. Son obedientes y fieles a todos los mandamientos. Así termina esa cita. Están ataviados con el vestido de bodas y son obedientes y fieles a todos los mandamientos. Y eso entonces es lo que constituye el sello de Dios. En Maranata el Señor viene, la ley de Dios aparece en el cielo. Voy a ver solamente algunas partecitas para que veamos la importancia de esto. Esto es al final del tiempo, cuando ya estemos en los eventos finales. Dice, aparece en el cielo una mano que sostiene las dos tablas de piedra, puestas una sobre otra. El profeta dice, denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es justo. Salmo 56. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. ¿Ven ustedes, mis hermanos? Ahí, entonces, cuando esa ley aparezca en el espacio, cuando todo el mundo la vea, ellos mismos harán un juicio y dirán, como dice la lectura más adelante, que entendieron claramente que se opusieron a Dios en sus 10 mandamientos, violando la ley, incluyendo el sábado. Esas 10 palabras, dice la declaración, que es inteligible, se puede leer fácilmente y todo el mundo entenderá que realmente desechó el sello de Dios en su ley al rechazar la ley de Dios. Sigue diciendo la declaración, es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios cuando vean esa ley en el espacio. Los enemigos de la ley de Dios, que es el sello de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante de ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo, el cuarto mandamiento, es el sello del Dios vivo. Ahora dice aquí que ellos van a reconocer que el sábado era el sello de Dios, pero recuerden,
es porque el sábado era la distinción entre el que guarda la ley de Dios completa y el que no la guardaba. Ven demasiado tarde que la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron, se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Conflicto de los siglos, capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios. Esto es durante los eventos finales, comentamos, todo eso que vimos ahí es durante los eventos finales, ya que se habrá promulgado la ley dominical y la obligación de trabajar en sábado. Por lo que es aquí que el sábado se convierte en el sello de Dios, porque identifica a los que son fieles a la ley de Dios de los que no lo son. Esto último es un comentario personal, no es cita de hermana White, para que no lo vayan a mezclar. Entonces, ahí es donde el sábado se constituye en el sello de Dios, en el tiempo de la crisis y del sellamiento. Nos hallamos en el tiempo del zarandeo, cuando todo lo que pueda ser sacudido lo será. El Señor no excusará a los que conocen la verdad, si no obedecen sus mandamientos en palabra y obra. ¿Ven cómo pone a los mandamientos completos para poder ser aprobados por el Señor? Dice en Maranata, el Señor viene, la marca pura de la verdad. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. ¿Cómo sabemos que no hay una mancha? Cuando estamos sujetos a la ley de Dios completamente. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces, la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día del Pentecostés. Notan, el proceso de santificación tiene que darse en nosotros para poder recibir el sello de Dios. Maranata, el Señor viene, la marca pura de la verdad. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados, quedarán sin el sello de Dios. Nota, no dice los que no guardan el sábado, es los que, los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual. O sea, hay que buscar la santidad. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aquí lo dice ella claramente, yo lo había dicho antes, pero aquí lo dice ella claramente. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina deberán haber actuado de acuerdo a su fe. Y así entonces no recibirán el sello de Dios porque lo habrán rechazado en la ley. Sigue diciendo ella, los que se unan con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad. Nuevamente, ven, un asentamiento en la verdad. Ahora dice que se purifican obedeciendo la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. No dice que son los que guardan el sábado, sino los que se purifican y son obedientes a la verdad. Reciben el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello. Entonces, ahí es donde el sábado pasa a ser el sello de Dios, pero notan que es la ley completa de Dios, la que tenemos que tener para ser sellados. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de los hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el reino. Así es que eso se logra a través de Cristo en obediencia a su ley. En eventos de los últimos días, el día de reposo, el gran asunto en discusión, nos dice, en la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de la lealtad a la ley de Jehová. ¿Ven cómo aparece la ley? En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión. Notan,
es contra la ley, pero el sábado es el que marca la diferencia, y por eso es que en los tiempos finales el sábado se constituye en el sello de Dios, pues en el mandamiento del sábado el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra. Identifica a Dios. Entonces el sábado es la señal de ese sello que es su santa ley. En eventos de los últimos días, última cita, la controversia se centra en la cristiandad. Dice, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, entre paréntesis mío, el sello de Dios, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca, la marca de la bestia. ¿Ven ustedes? Esta última declaración resume todo lo anterior. El sello de Dios, ¿qué es? ¿O dónde está reflejado? En su ley. Es un trasunto de su ley. Es su carácter. Es un asentamiento en la verdad que compone toda la ley, toda la verdad que Dios nos ha dado. Y la marca de la bestia es lo contrario. Es entonces reflejada en el domingo, y el sello de Dios para los últimos días es reflejado en el sábado, pero el sello de Dios es su ley completa, como ya hemos dicho. Entonces, en conclusión, viendo Apocalipsis 14, que describe los 144,000, no vamos a leerlo todo, ustedes lo pueden buscar, Apocalipsis 14, del 6 al 11, en el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿Los que guardan el sábado? No, los que guardan los mandamientos de Dios, que incluye el sábado, que es la señal del sello. Y guardan entonces los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe como la tenía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el sello de Dios es más que guardar un día. Sencillo. Concluimos que el sello no es el Espíritu Santo. Una conclusión general de todo lo que hemos estudiado. El sello no es el Espíritu Santo, ya que Él es el agente sellador, o sea, el que sella. Además, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Es el ángel sellador. Es el que coloca el sello, tanto en el santuario, en el libro de la vida, como en la tierra, como espíritu. Su naturaleza primaria, que es espíritu, viene a nosotros y nos sella. Por otro lado, el sábado es la señal distintiva del sello, porque describe al dueño del sello. Y cuando se promulgue la ley dominical, este será la señal visible de los sellados, como lo era para Israel ante las demás naciones. El sábado tiene que ver con el sello, pero este trasciende al sábado. O sea, el sello es más que el sábado, ya que es más amplio, comprende toda la ley que es grabada en la mente, o sea, el carácter. Cuando nos sometemos a ella, a la ley, por amor, claro, por lo que el sello es la aprobación del carácter de Cristo en nosotros por parte de Dios, y de nuestra parte es un asentamiento en la verdad cuando nos sometemos a Él mediante el ministerio de Jesús en nuestro favor. Lo que Dios va a tomar de nosotros es el carácter de Cristo reproducido en nosotros, y esto constituye el sello de Dios, su carácter en la frente de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el sello de Dios, mis hermanos, es más que guardar un día. El sello visible para nosotros aquí es la ley. El sábado es la señal o sello de esa ley. Quiera Dios que nosotros nos pongamos en sintonía con Él y que podamos ser obedientes a los 10 mandamientos. Y si usted está escuchando esta transmisión, que esperamos que sí, todo el que le esté escuchando, que entiendan que la verdadera adoración es a un solo Dios, el Padre. Es el dueño del sello, y que nos sella a través de su Hijo Jesucristo, el Padre y el Hijo. Y el sello viene a nosotros a través de ese Espíritu Santo de Cristo, el Padre y el Hijo a través del Espíritu. Por lo tanto, abandonemos toda doctrina falsa para que nos concentremos en el Señor, en su verdadera deidad, Padre, Hijo, que vienen a nosotros en su Espíritu. Abandonemos las doctrinas apóstatas como la Trinidad, entre otras cosas, para que podamos recibir el sello del Dios vivo, que es su carácter en nosotros reflejado en su ley. Dios nos bendiga y nos ayude a permanecer. Oremos.
Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque nos has permitido, oh Dios, conocer tu sello. Gracias, Señor, porque sabemos que es un asentamiento en la verdad, que es tu carácter porque tú eres la verdad. Gracias, Señor, porque nos has permitido participar de tu sello a través de tu Hijo Jesús, que vino a morir por nosotros. Y ahora, Dios, nos vuelve a ti a través de nuestra entrega que hacemos contigo. Ayúdanos a identificarnos cada día contigo, con tu sello, y poder proclamar al mundo este gran mensaje. Gracias por las bendiciones que nos da. Y permite que al final, cuando vengas por segunda vez, Cristo Jesús en las nubes, nosotros podamos ser, oh Dios, leída nuestras frentes por los ángeles, porque tengamos el sello del Dios viviente. Danos tu compañía y ayúdanos a permanecer en ti y luchando, permaneciendo en esta obra para seguirla llevando a los demás. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.